Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo. Y estamos mirando desde el capítulo 19 en adelante hasta el capítulo 20-16. Esta parte nos habla del camino hacia la vida. A pesar de que, como ya hemos dicho, se le ubica a Jesús desde Galilea, pero que ya está yendo camino hacia Jerusalén. En realidad, del capítulo 16-21 ya nos hablaba que Jesús, ¿verdad?, como que dejaba la Galilea y se estaba marchando ya hacia Jerusalén. Todos estos elementos nos ayudan, ¿verdad? Desde aquel día Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes, de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Se dan cuenta aquí dos elementos importantes que tenemos que subrayar, ¿verdad? Anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, debía ir a Jerusalén. Y luego entonces aquí en esta parte dice después que debía ser condenado a muerte, resucitar, etcétera, etcétera. Bueno, porque ya hemos presentado anteriormente en el curso bíblico anterior de que Dios mismo se había elegido un lugar donde Él se iba a manifestar. Oye, Cualcata, qué lindo que es esto, ¿verdad? Porque entonces la comunidad cristiana, la iglesia, la que está explicando y ha tenido esta experiencia profunda con Cristo, con Jesús de Nazaret, ha descubierto que en Él se había realizado ya todo lo que Dios había prometido, ¿verdad? Y entonces ellos están escribiendo y están diciendo, aquí está la realización de lo que Dios había prometido. Este es el lugar entonces que Dios había elegido, Jerusalén, Jerusalén, vamos, esta es la ciudad de Dios. Y es ahí donde se está manifestando. ¿Y cómo se manifestó? Y aquí está, con la pasión, muerte y resurrección de Jesús.
Entonces tengamos en cuenta esta macroestructura para poder entender después y leer bien qué es lo que nos está diciendo el Evangelio. Porque si no, nosotros ya para ahí decimos cualquier cosa, lo que me tocó a mí, lo que pienso que el Espíritu me dice. Vean y por y vea. Aquí lo que hay que entender es entonces dentro del contexto histórico lo que esa comunidad, lo que esa iglesia está entendiendo y le quiere dar a entender a su comunidad. Fíjense que Jesús de Nazaret, que está en camino hacia Jerusalén, porque ese es el lugar que Dios había elegido y ese es el lugar donde Él va a manifestar su gloria. ¿Cómo lo va a manifestar? Y aquí está, Jesús les anuncia. Va a tener que padecer mucho, va a tener que sufrir, va a pasar por la cruz y luego va a resucitar. Se dan cuenta que aquí no hablamos simplemente de una cruz gloriosa o de una cruz sin el Jesús crucificado. Hay muchas sectas protestantes, ¿verdad?, que presentan la cruz sin el Cristo en la cruz. Y sin embargo, nosotros no podemos no tener verdaderamente el Cristo en la cruz. Porque para llegar a la resurrección pasamos por la pasión, pasamos por la muerte. No se puede negar. Está bien que llegamos a la resurrección, que es la excelencia, ¿verdad?, de la vida. Por eso decimos camino hacia la vida. Y cuando estamos presentando el camino hacia la vida, ¿de qué es lo primero que te está hablando? Estamos en camino hacia la muerte. Un poco contradictorio parece, pero no. Porque para llegar a la vida necesitamos morir a tantos egoísmos, a tantas cosas negativas de nuestra vida. Eso significa la muerte, verdaderamente, según San Mateo. Bueno, nosotros estábamos hablando que todo está en función del reino en el curso anterior. Ahora queremos volver a retocar este punto cuando hablamos en función del reino. Y hablábamos incluso del matrimonio. Y decíamos que el matrimonio de por sí, lo que está significando para nosotros es la realización y la plenificación del hombre como persona, ¿verdad? El hombre que llega a la dignidad se realiza, pero ¿dónde? En esta unión, en esta pequeña comunidad, pero siempre está en función del reino, siempre en función del reino. O sea, no como un elemento en sí mismo, que al final de cuentas te puede ensimismar, ¿verdad? O sea, te puede volver también egoísta como pensando que ñandecuetente, nosotros nomás aquí. No, todo, este es un signo de la presencia de un Dios que nos ama, porque en el matrimonio nosotros encontramos esa ayuda mutua, dice el Génesis, capítulo 2. La ayuda mutua que se encuentra aquí, el hombre y la mujer. Y entonces en esa ayuda mutua es que nosotros encontramos ese granito de arena que nosotros colaboramos para la construcción del reino de los cielos. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿todo eso debe estar en función del reino? ¿Qué es eso? ¿De qué forma deberemos comportarnos? Otra vez la respuesta de Jesús es bastante enigmática. Toma un niño en sus manos y nos dice, de los que son así en el reino de los cielos, entonces estos son verdaderamente entonces los que viven el reino de los cielos, es decir, la sencillez. Todo el esfuerzo del casado y del célibe en función del reino viene a resumirse en este gesto del niño, que no es nada y deja simplemente que Jesús le lleve, que no es nada. Es decir, el matrimonio es un signo entonces. Y nosotros tenemos que traer ese signo y poner al servicio de la comunidad, al servicio de los hermanos. Pero de nuevo nos pudiera parecer que eso es muy simple, ¿verdad? O sea, hacerse como niños, amable, dulce como el niño que se deja conducir de todos los lados. La voz del reino llama otra vez y nos traspasa allá en el mismo centro de la vida. Un joven rico, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Jesús le responde, cumplir los mandamientos. Pero el cumplir ya de verdad los mandamientos no es tarea fácil. Si quieres ser perfecto, vete, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro allá en los cielos. Entonces ven y sígueme. Buscar entonces la vida implica poner lo que uno tiene en dirección del reino. Esto es para subrayar, queridos amigos, porque en cualquier vocación lo encontramos así. Buscar la vida
implica poner lo que uno tiene en dirección del reino. Lo que uno tiene en dirección del reino. No se trata de vender los bienes de repente, decíamos nosotros anteriormente, sino que aquí es más difícil aún. Se trata de ponerlos día a día al servicio de los pobres, al servicio de los demás. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. El Papa se reunió con este grupo de sacerdotes de la Iglesia de San Luis de los Franceses que agrupa a la comunidad francesa en la Ciudad Eterna. Ya de cardenal, Francisco solía visitar esta iglesia durante sus viajes a Roma, ya que en ella se conserva la vocación de San Mateo, una obra de Caravaggio que el Papa admira por su significado. Francisco les aconsejó a no vivir un sacerdocio aislado del pueblo de Dios, ya que eso no es cristiano. Vi invito ad avere sempre orizzonti grandi. No, questo non va. Orizzonti grandi. A sognare una Chiesa tutta al servizio, un mondo più fraterno, solidale. E per questo, come protagonisti, avete il vostro contributo da offrire. Non abbiate paura di osare, di rischiare, di andare avanti, perché tutto voi potete con Cristo che vi dà la forza. El Papa les recordó que el sacerdote es un hombre de Dios que, a la luz del Evangelio, difunde el sabor de Dios a su alrededor y transmite esperanza a los corazones inquietos. Por eso, no pueden tener siempre rostros serios. La gioia sacerdotale è la sorgente del vostro agire come missionari del vostro tempo. Antes de terminar el encuentro, el Papa agradeció el trabajo del padre Landousis, uno de sus más estrechos colaboradores en lengua francesa hasta este mes. Además de elogiar su trabajo, dijo que en medio de una larga enfermedad supo dar testimonio de sacerdote feliz y coherente. Aiutorium nostrum in nomine Domini. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos.
Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Ser como tú, María, alabar a Jesús con mi vida, dar un sí sin reservas y sin miedo, y confiar la voluntad de Dios. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. Caminar en santidad de tu mano, vivir protegida bajo tu amparo, tener tu mirada llena de paz y hacer todo con amor y humildad. Abrazar la cruz como tú. Madre María, quiero ser como tú. Dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en el Nuevo Testamento, reflexionando sobre la teología de San Mateo. Y hablábamos que lo esencial y lo fundamental de este ven y sígueme, capítulo 19, 21, nos presenta este elemento fundamental. Si quieres ser perfecto, le dijo Jesús al joven rico, ¿verdad? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. También Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Nosotros tenemos más o menos una expresión semejante. Si nosotros miramos en el capítulo 2, miren un poco por favor el capítulo 2, los que tengan ahí siempre su Biblia, cuando estamos estudiando la Biblia, conviene que tengamos nuestra Biblia con nosotros, ¿verdad? Y entonces, el capítulo 2 del 34
Capítulo 2, Hechos de los Apóstoles, aquí está. Entonces, tenemos desde el 42 en adelante. Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida en común, en la fracción del pan y en las oraciones. Un santo temor se apoderó de todos ellos, porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo, aquí está, se mantenían unidos y ponían lo suyo en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero entre ellos, según las necesidades de cada uno. Íntimamente unidos frecuentaban a diario el templo, partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo. Y cada día el Señor acrecentaba la comunidad con aquellos que debían salvarse. Bueno, también en el capítulo 4 al final tenemos prácticamente casi la esencia, lo fundamental, agregando algunas cositas más, ¿verdad? La multitud de los creyentes, nos dice capítulo 4, versículo 32 en adelante, tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor. Gozaban de gran estima. Ninguno padecía enfermedad, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y ponían el dinero a disposición de los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según sus necesidades. Así José, llamado por los apóstoles Bernabé, que quiere decir hijo de consuelo, un levita nacido en Chipre que poseía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Bueno, es muy interesante, muy interesante. Recordemos que todos estos pasajes bíblicos que encontramos en los diferentes libros del Nuevo Testamento están muy en concomitancia, muy en relación unos con los otros. El contexto histórico es prácticamente el mismo, con A o con B, diferencia, pero la respuesta es lo importante. La respuesta siempre es una generosidad, la respuesta es siempre un poner a disposición, dice, todo lo que tenían. Algunas veces nosotros reflexionamos un poco, preguntamos. El problema es que al no saber la Biblia, nosotros normalmente queremos dejarnos guiar simplemente en una forma literal. ¿Qué quiere decir leer la Biblia en forma literal? Así como está escrito, vos entonces querés entender que así mismo sucedió todo, ¿entienden? Y sin embargo, si uno lee bien y entiende el género literario de la Biblia, uno se da cuenta que uno tiene que hacer una buena exégesis para poder entender el contenido de la Biblia. No podés leer la Biblia, ya les adelanto, no se puede leer la Biblia de una manera literal como hacen los protestantes. No en forma literal. Hay algunos elementos históricos más o menos pero son como 4 o 5% de toda la Biblia. Lo demás es un género espiritual, ¿verdad? Desde un contexto histórico, ciertamente, porque es la comunidad la que está viviendo, pero cómo lo expresa es desde un contexto religioso, por una parte, religioso. Por otra parte, es teológico, porque lo está mirando todo desde Dios. Y por otra parte, entonces, tenemos que saber que se utiliza todo un lenguaje que necesita un estudio profundo de una semiótica, ¿verdad? Por eso que la Iglesia siempre fue muy celosa cuando entregaba y explicaba la Biblia. Porque la Biblia no podemos repartir como chicle, caramelo, menta, chupetín. Pum, 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 pum. Y después cada uno lee, interpreta y dice lo que quiere. Ese puede ser el gran error últimamente, ¿verdad?, que nosotros tenemos. Cualquiera se sienta y piensa que ya es un gran doctor en la Biblia, ¿verdad?, porque leyó 2 o 3 veces, se fue a un cursito ahí, pero que son de esos cursos pechantes, ¿verdad? O sea, no vamos a lo esencial y lo fundamental. Si uno quiere estudiar verdaderamente la Biblia, y bueno, se necesita mucho tiempo para entonces entrar
y entender verdaderamente ese mensaje. Por eso que siempre la iglesia fue muy cuidadosa, ¿verdad? Es la que da la interpretación final de la palabra de Dios, pero con mucha delicadeza, ¿verdad? Con mucha delicadeza, sin apresurarse. Como se suele decir, pasos de plomo, ¿verdad? Hasta en la misma interpretación, en el mismo estudio bíblico, pero siempre desde un contexto histórico. Bueno, eso es lo que nosotros estamos encontrando aquí. Entonces, cuando está diciendo que la comunidad cristiana, decía en el capítulo 4 del 32 en adelante, de Hechos de los Apóstoles, que todos ponían a disposición de los apóstoles, que todos vendían lo que tenían, ¿verdad?, para compartir con los demás. En realidad es una forma directa, atención, que se está dirigiendo al judaísmo. La comunidad cristiana, los seguidores de Jesucristo, ya no piensan en el diezmo. Nosotros incluso queremos hacer una pastoral del diezmo. Entonces tal vez hay que cambiarle el nombre, si uno quiere verdaderamente entender lo que es el Nuevo Testamento. Porque el diezmo es una palabra que también tiene un sentido muy profundo dentro del Antiguo Testamento, porque ahí era una exigencia, ¿verdad?, pero con una teología bastante retributiva. Pero qué interesante es dentro de una organización institucional religiosa del judaísmo, porque el diezmo vendría a ser lo que hoy nosotros también tenemos en una sociedad que pide el IVA, ¿verdad? Vos tenés que pagar. Pero ¿en función de qué está el IVA? En función del pueblo, de la gente. ¿Da más a fulano bolsillo o lo que sea? No, en función del pueblo, luz eléctrica, agua, cloaca, electricidad, calles buenas, veredas, todo lo que sea, ¿verdad? Vean con la IVA, salud, educación. Pero ¿dónde va a parar todo eso? No sabemos. Bueno, pero aquí el cristianismo da un paso mucho más aún. El cristianismo dice 100%. Eso que nosotros escuchamos en Hechos de los Apóstoles y 2 veces lo vimos. Capítulo 2, del 42 al 47 nos habla de lo ideal de esa comunidad, que todos ponían todo lo que tenían entonces para la comunidad. Pero entonces se dan cuenta que no viene a ser entonces solamente los recursos económicos, monetarios. Y luego, en el capítulo 4, de nuevo que te vuelve a hablar, desde el versículo 42 en adelante, que te dice, vendían todo, terreno, que esto, aquello, porque nadie tenía que pasar necesidad. Entonces aquí es una organización, o sea, lo ideal. Hechos de los Apóstoles te está hablando desde una iglesia ideal, desde una comunidad ideal, que no viene a ser simplemente la institución religiosa. Atención, porque muchos pues piensan que esto es la iglesia, o sea, la iglesia como una institución simplemente religiosa. No, la comunidad quiere decir todo. El hombre es integral, el hombre es política, el hombre es economía, el hombre es educación, el hombre es salud, el hombre es entonces encuentro, placer, deporte, el hombre es entonces buena vida. Todo eso significa. Entonces, aquí es más que el IVA, aquí es tu preocupación por hacer bien las cosas, es decir, a no ser corrupto. Si ustedes quieren, sigan leyendo después de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, lo que viene a continuación. Ya encontramos a los primeros corruptos. Ya encontramos Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. No les voy a decir, pero ustedes lean eso y van a encontrar quiénes son los primeros corruptos, como así tenemos tantos hoy en día en nuestra sociedad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505
036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos amigos, estamos siguiendo con Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre esta teología maravillosa, hermosísima que nos presenta la teología de San Mateo. Estamos en el capítulo 19. Nosotros mirábamos y decíamos que buscar la vida implica poner lo que uno tiene en dirección del reino. Poner lo que uno tiene en dirección de esa es buscar la vida. Es decir, es generosidad, es solidaridad. Y por eso anteriormente estábamos hablando nosotros de Hechos de los Apóstoles, porque Hechos de los Apóstoles es la iglesia idealizada. Es decir, este es el objetivo. Hechos de los Apóstoles es la iglesia pensada en lo ideal. ¿Cómo tiene que ser como ideal? No se trata, por eso, escuchen bien, no se trata entonces de vender los bienes de repente, decíamos. Entonces, hasta vende palares, porque hay que convertirse de ahí converso. Calma. ¿Qué va a querer decir? Aquí hay más que un solo vender y tirar la plata, o por decir, o ser asistencialista. La Biblia no te habla de asistencialismo. En ese sentido, es muy interesante, ¿verdad? Pero tengo ahí muchos amigos judíos y bueno, porque estuve también por Israel 10 años y entonces uno conoce, escucha, ve, mira, una cultura maravillosa la del Antiguo Testamento y uno entiende mejor también, ¿verdad? Una cosa espectacular, yo le digo siempre, ¿verdad? Porque de ahí con nosotros venimos, ¿verdad? De todo el Antiguo Testamento. Aquí cuando te dice, no se trata de vender los bienes de repente, es más difícil. Otra cosa, se trata de ponerlos día a día al servicio de los pobres. Se trata de irlos dando, de dar nuestra existencia por los otros, dar nuestra existencia por los otros. Eso es lo que yo suelo decir, ¿verdad? No es cuestión de dar el pescado, asistencialismo, sino que de enseñar a pescar. Y te aseguro que eso es más difícil, por eso decía, es más difícil que eso, es más difícil lo que el Señor te pide. No es que yo vendí, no tengo mucha plata, listo, voy a contar, nada, a repartir, nada. No, aquí es darte a vos mismo, es decir, lo que vos sos. Como decía
San Juan Bosco, ¿verdad? Yo no quiero tu dinero. Lo que quiero es tu compromiso. Pero detrás de esto quiero que venga también tu dinero. Y Don Bosco. O sea, los dos. Porque en la medida en que hay compromiso, no va a ir a decirte, ¿sabes qué? Cada mes o cada vez que necesito, a golpear la puerta y decir, che, ¿me puedes dar un poco de plata para pagarle a los chicos el pan que estos jóvenes necesitan? O me voy y golpeo la puerta de tal senador o tal diputado o tal empresario y le digo, che, ¿me puedes dar un poquitito de plata? Porque viste que necesito ahí mantener aquí esta casa de los chicos abandonados. Che, fulano, vos que tenés dinero, economía, un poco, que te sobra algo. Me mira chelan de plata y gato en huella. Allá pues él viene aquí a estos drogadictos, ayudarle un poco a salir de ese vicio. Ese es entonces un camino equivocado según San Mateo. Según el judaísmo, ustedes recuerden que San Mateo le está escribiendo a los cristianos que vienen del judaísmo. Y ellos conocen muy bien, conocen demasiado bien lo que significa el diezmo, ¿verdad? Y aquí, sin embargo, le está dando pata para arriba a su diezmo. Pata para arriba le pone. Porque el otro pues es como una asistencialismo. Nada, a mí de ese 10%, listo. O imagina. A pesar que si muchos empresarios ya me dan un 10%, ¿cuántas maravillas ya podríamos hacer, verdad? Si verdaderamente se dan un 10%, ¿verdad? Imagínense, qué interesante sería, ¿verdad? Pero aquí el Señor, Nuevo Testamento no te pide 10%, te pide tu vida, te pide lo que vos sos, te pide entonces, y que no seas tacaño, quiere decir, con los bienes que Dios mismo te ha dado. No me puedes decir, sí, padre, pero yo trabajé, yo sudé. Está muy bien, todo lo que sea, pero esa capacidad que Dios te dio entonces, si es que lo conseguiste bien, ¿verdad? Ese dinero, si lo conseguiste bien, entonces vas a ser más generoso todavía. Si lo conseguiste bien. Si lo conseguiste mal, aquí para allá, con esto, con corrupción, etc. Ahí sí que, por eso mismo, tenés que ser más generoso todavía. Ustedes saben lo que dice el Antiguo Testamento con respecto a eso. Dice que solamente la limosna paga y limpia los pecados y sobre todo en este sentido de corrupción. Solamente la limosna, dice Antiguo Testamento. O sea que ellos ya se dan cuenta que nosotros no podemos ser corruptos, no podemos estar sacando los bienes de los pobres, los bienes de la comunidad para aprovecharme y enriquecerme. Y entonces, ¿por qué te está diciendo solamente la limosna? Porque atención que la limosna no quiere decir simplemente devolver o dar entonces esos bienes mal adquiridos, sino que te está exigiendo a vos. La limosna quiere decir que detrás de eso vos ahora te vas a comprometer. Vos te vas a comprometer entonces en trabajar por el bien. Porque con eso te está diciendo, ya no volveré a hacer más. ¿Se acuerdan lo de Zaqueo, por ejemplo? Zaqueo es una parábola prácticamente, ¿verdad? Un cuento maravilloso que se nos presenta ahí, Lucas, capítulo 19. Este hombre, ¿verdad? Que cuando se encuentra con Jesús, Jesús va a su casa, él se pone de pie y le dice, Señor, si yo he defraudado, si yo he robado, si yo he corrompido, entonces devolveré 4 veces más. Eso devolveré 4 veces más. El número 4 en la Biblia quiere decir todo, todo, todo. Y entonces es interesante porque Zaqueo entonces se está comprometiendo justamente a esto que estamos diciendo. Estamos en el Nuevo Testamento, Lucas 19. Devolveré todo. Si he defraudado, dice, le voy a devolver 4 veces más. Es decir, el devolver todo 4 veces más quiere decir yo me comprometo ahora, entonces a ponerme a disposición. Es una forma como yo voy a pagar, o sea, para no entrar más en la corrupción. Ese es el cambio, y esa es la conversión. Porque si no, el otro, y por eso es que el Nuevo Testamento pone pata para arriba toda la cuestión del diezmo. ¿Por qué? Y porque el diezmo era simplemente un asistencialismo. Es como decir, bueno, esta es una obligación. Nosotros también, ¿verdad? Tenemos la obligación del IVA, pero la obligación del IVA, que no sabemos a dónde va justamente IVA o Jopama allá. Entonces, es justamente una obligación, o sea, me obligan. Yo tengo que, en beneficio de la comunidad, ¿verdad? Sin embargo, la religión y el cristianismo
te dice que aquí no puede haber simplemente un IVA. No puede haber un IVA que yo te exijo simplemente y te cobro. Andé y como que tengo un yacaré ahí en mi bolsillo, ¿verdad? Y que me va a morder, ¿verdad? Y entonces tengo que darle yo algo. Entonces quiere decir que vos todavía no te convertiste verdaderamente, todavía no sos cristiano, todavía no entendiste el evangelio. Y muchas veces no entendemos el evangelio, ¿verdad? Y nosotros algunas veces también medio desesperados por emotivo, ¿verdad? Tenemos que llevar adelante nuestras parroquias, nuestras diócesis, etcétera, etcétera. Y entonces vamos a hacer la pastoral del diezmo. Muy bonáneo en ese sentido de concienciación. Pero hay que cambiarle el nombre, no poner más, porque eso es Antiguo Testamento. Hechos de los Apóstoles te pide el 100% y te pide a vos tu vida, tu entrega. O sea, conciencia de que nosotros somos comunidad, de que somos hermanos, todo, y se lo ponían a disposición, todo lo ponían, porque nadie tenía que pasar necesidad. Galañan de objetivos, nadie tenía que pasar necesidad. O si no, vos me das tu diezmo y yo solamente, nadie de mi familia o de mi grupito vamos a pasar necesidad, porque vos me das tu diezmo, o yo veáis. Entonces, ñaña tendré que vean. Entonces, hay que pensar bien y hay que entender qué es lo que verdaderamente San Mateo nos está transmitiendo aquí en su teología. Y nos decía luego, se trata de ponerlos día a día, esa riqueza, al servicio de los pobres. Se trata de irlos dando, de dar nuestra existencia, o sea, tu propia vida, por los demás. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy. Como siempre, viene a nuestro encuentro. Estamos leyendo la carta, la segunda que escribe San Pablo a los Corintios, capítulo 3, 15, luego al capítulo 4, 1 y del 3 al 6. Dios brilla en nuestros corazones. ¿Qué nos dice Pablo? Hermanos, hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, un velo les cubre la mente. Pero al que se convierte al Señor se le cae el velo, porque el Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad.
Y nosotros todos, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor y nos vamos transformando en su imagen con esplendor creciente bajo la acción del Espíritu del Señor. Y así sigue esta palabra del Señor que nos invita a reflexionar, a entender qué es lo que el Señor nos va regalando siempre en el día a día. Aquí entonces dice, Dios que brilla en nuestros corazones. No podemos ya compararnos simplemente con aquel brillo que le dio en ese encuentro de Moisés con el Señor, sino que ahora dice que ese velo cae totalmente porque es la presencia del mismo Espíritu el que nos habla. Es la fuerza del Espíritu, queridos hermanos, el que nos está interpelando. Es decir, desde la palabra de Dios somos interpelados, somos llamados por Dios. ¿Qué vida estamos llevando, queridos hermanos? ¿Cuál es nuestra verdad, pero ante el Señor? Y por eso justamente dice, se nos cae el velo. Esto, queridos hermanos, es tan importante que tengamos en cuenta. Yandeco ya algunas veces no se te cae pico la cara, ya hoy no tenés pico vergüenza. Se te cae el velo. ¿Por qué? Porque justamente nos encontramos ante un Dios que nos desvela. Desvelar quiere decir sacar la máscara, que nosotros podamos encontrarnos ante el Señor tal cual somos. Y por eso entonces, que ahora estamos ante el Señor, que somos cristianos, nosotros ya no estamos velados, sino que sin el velo para poder encontrarnos directamente con Él y cara a cara poder decir la verdad, aquello que nosotros somos, aquello que nosotros vivimos, aquello que nosotros estamos llevando adelante como un compromiso como cristianos. Que la bendición del Señor hoy descienda sobre nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Can't sleep tonight 'cause I'm kept up thinking of what you want from me. Yeah, you're on my mind.
queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de San Mateo. Nosotros nos encontramos en este pasaje tan interesante que encontramos de San Mateo y estamos hablando de todo lo que significa, ¿verdad?, para nosotros el hecho de encontrarnos como seguidores de Jesucristo. Y esto es lo elemental y fundamental. Nosotros encontramos aquí en esta teología uno de los elementos fundamentales, donde el Señor, ¿verdad?, ya no te pide simplemente, decíamos aquí como San Mateo te está exigiendo, no te pide más tu diezmo. Aquí el Señor, Hechos de los Apóstoles, te está pidiendo tu propia vida, es decir, ¿verdad? Y eso es lindo, ¿verdad? Y San Mateo, justamente por eso, nos está diciendo, bueno, ahora muévanse, muchachos, tienen que mirar, y desde ahí entonces, de acuerdo a las posibilidades, porque no a todos les va a pedir lo mismo, sino que a cada uno le va pidiendo y le va exigiendo de acuerdo a esas capacidades, riquezas y oportunidades que Dios mismo te ha regalado. Bueno, le podés pedir a alguien que tiene menos, ¿verdad?, a alguien que tiene más. Es decir, aquí podemos hacer y podemos utilizar, según la matemática, ¿verdad?, lo que se llama el tanto por ciento. Fíjense lo que dice justamente, y decíamos en Hechos de los Apóstoles, en este capítulo 4, al final ahí del versículo 42. Es muy interesante porque nos vuelve, ¿verdad?, a abrir los ojos y nos hace entender que este es un compromiso nuestro, compromiso de comunidad. Dice, la multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Primero, luego ahí, ese hecho de que es la comunidad la que se siente, entonces partícipe de esa misma construcción del reino, es decir, esa misma comunidad. Nadie dice, y aquí está lo elemental, cómo va pasando poco a poco en la comunidad cristiana, nadie consideraba sus bienes como propios. Es decir, que aquí uno mira y dice, Señor, ¿cómo vos me bendijiste, verdad? O sea, ¿por qué estoy en esta situación, verdad? Con todas las problemáticas que uno puede pasar en su vida, situaciones difíciles, que esto, que aquello. Pero en el fondo, ñande yara, ñande bendeci. Eso es lo que el judío siempre decía, el famoso berajá. El berajá quiere decir esa bendición de Dios también en los momentos de muchas dificultades en que uno se encuentra. Pero en el fondo es como que te da una lucecita para que puedas caminar y para que puedas entender que esas riquezas provienen de Dios, de una o de otra manera. Y la primera bendición que es, y tu cabecita para que vos puedas salir y puedas afrontar, ¿verdad?, esas situaciones. Ahora, durante todo este tiempo de pandemia, también nosotros decíamos una palabra muy interesante, tenemos que reinventarnos ahí la gente. Bueno, quiere decir que esa riqueza aquí ya comienza en tu cabecita. ¿Cómo me voy a reinventar ante ciertas situaciones, verdad? Porque y por la pandemia que no se podía trabajar aquí o allá, etcétera, y tuve que comenzar con algo nuevo, ¿entienden? O sea, todo esto es lo que la comunidad cristiana está reflexionando aquí a través de Hechos de los Apóstoles. Y por eso dice, todos estos bienes que hemos recibido, dice, no los consideraba como propios, sino que como una bendición, el berajá de Dios, sino que todo era común entre ellos. Y entonces, en la medida en que uno puede, en la medida en que uno tiene, ¿verdad? A mí me llamó mucho la atención, sobre todo cuando comenzamos ese tiempo de pandemia, porque yo, sinceramente, como sacerdote, no me puedo quejar cómo la gente fue tan solidaria y comenzó verdaderamente a aportar lo suyo, unos más, otros menos. Pero verdaderamente aquel que ha tenido este sentimiento y sabe que es como una fuerza espiritual que sale desde adentro y dice, tengo que ser solidario. Porque al mucho yo escribía nomás así, entonces la gente ya que respondía, ¿verdad?, de acuerdo a como estamos diciendo, de acuerdo a eso que el Señor le tocaba en el corazón. Entonces, no exigiendo y diciéndole, sino que como que el Señor verdaderamente entonces, y eso es lo que está diciendo Hechos de los Apóstoles, continúa diciendo, los apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban de gran estima. ¿De dónde viene entonces el amor, el cariño hacia las personas, hacia la comunidad? Solamente cuando esa comunidad oye esa cuá,
de las necesidades de esa persona que está a tu lado y que está necesitando de vos. Y ahí entonces es la misma comunidad que después presiente, ve, entiende. No hace falta hacer muchas publicidades o muchas propaganda, ¿verdad? Como algunas veces también hacen los políticos, ¿verdad? Que reparten por ahí víveres, que esto, que aquello, pero es otra vez la plata del mismo pueblo que están, tal vez era algo que tenían que haber dado ya antes ya al pueblo, ¿verdad? Eso no vale. Lo que vale es aquello que es tuyo verdaderamente, aquello que el Señor te ha donado desde el comienzo, ¿verdad? Y que vos entonces ahora con generosidad, y por eso dice, por eso es que gozaban de gran estima. Ninguno padecía necesidad, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y ponían el dinero a disposición de los apóstoles para que distribuyeran a cada uno según sus necesidades. Y esto es lo lindo, queridos hermanos, que nosotros podamos entender, que podamos ver siempre. Y desde ahí entonces que podamos siempre dar ese paso, ¿verdad? Todos tenemos que crecer, todos tenemos que dar ese punto esencial, ¿verdad?, de parte de Dios. El crecimiento está entonces, o la respuesta a esta propuesta del Señor está en nuestra vida y en nuestro corazón. Bueno, queridos amigos, por el día de hoy nos despedimos. Que la palabra del Señor verdaderamente cale a nuestro corazón y que la bendición de Dios llegue siempre a lo más profundo de nuestra vida, para que puedan movernos y sobre todo para que seamos siempre generosos en nuestra comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima entonces con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Que Dios le bendiga a todos. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.